Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual para el Aprendizaje. Agradezco a quien revise el video, a quien pueda estar en la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a revisar los recursos destinados a esta sesión, a esta unidad más bien. Y bueno, iniciemos. Hoy no voy a compartir la pantalla y le doy la bienvenida a quien se está uniendo a la sesión en este momento. Bueno, en esta unidad vamos a empezar a revisar información acerca de la lectura. Ustedes ya están realizando sus actividades, ya están en el proceso algunos ya entregaron y otros en el proceso de entrega. Primero quiero empezar con un tema relacionado a los beneficios que tiene la lectura. En una parte de la actividad número 3 y 4 comienza a hablar de los beneficios que tiene el leer, entre ellos que fomentan la creatividad, que fomentan la concentración. Entonces, para reforzar esta información, me gustaría solamente mencionar algunos beneficios que también considero importantes. Entre ellos es que la lectura lo que nos va a permitir es desarrollar habilidades lingüísticas. Esto quiere decir, bueno, que nos va a favorecer en un desarrollo de vocabulario más amplio. Nosotros ya tenemos ciertas palabras que por lo regular siempre utilizamos, ¿no? Entonces, el leer nos va a proporcionar sinónimos de esas palabras. Por eso es importante que palabra que no conozcamos, que nunca lo hubiéramos leído o escuchado, pues investigar qué quiere decir, qué significado tiene para desarrollar, bueno, estas habilidades lingüísticas. Y sobre todo también, porque ustedes verán que en los textos que están ustedes leyendo, pues también hay conectores o marcadores textuales que ayuda a que ese texto pues no se vea cortado de manera tajante porque el autor ya no supo qué más escribir, que a veces nos llega a pasar a nosotros cuando estamos escribiendo textos. Ya no sabemos qué escribir y bueno, ponemos un punto y nos saltamos una idea a la otra y así estamos y nuestro texto va perdiendo congruencia y coherencia y sobre todo pues va perdiendo un orden. Entonces, si ustedes ven los textos de los autores, por ejemplo, que están leyendo o de libros en algún momento que leyeron, pues los autores suelen manejar muy bien los signos de puntuación, que no solamente ellos son los que lo elaboran, ¿no? Hay personas que se dedican a dar una revisión a los libros para que estos puntos, bueno, no se vayan a ir de lado y se presenta un libro con faltas de ortografía, ¿no? Imagínense ustedes un libro con faltas de ortografía, pues sería bastante complicado. O bueno, perderíamos hasta incluso credibilidad en el autor, ¿no? También aquí dice que la lectura ejercita el cerebro. Esto quiere decir que, bueno, a medida que nosotros vamos creciendo, nuestro cerebro pues va empezando a tener un deterioro normal propio de la edad. Y entre ellos, bueno, se empieza a perder un tanto lo que es la memoria a corto plazo, la concentración, empezamos a olvidar cosas, ¿no? Que van siendo muy normales, pero la lectura lo que hace es como si nuestro cerebro fuera también así como podemos ir al gimnasio para ejercitar nuestros brazos, nuestras piernas, etcétera. Bueno, pues también hacerlo para nuestro cerebro. Al igual, fomenta el interés por conocer. Ustedes en sus textos, bueno, han puesto, ¿no? A mí me ha gustado hablar, a mí me gustó este tema de la inteligencia artificial porque pues es algo que está sonando mucho. Entonces, de acuerdo a tu curiosidad, pues eliges el texto donde quieres reposar y conocer aún más acerca de ese tema, ¿no? Y aumenta la concentración. Algo que no nos ayuda mucho a nuestra concentración es el uso del celular, estar viendo redes sociales
videos, etcétera, en alguna aplicación, pues no nos ayuda a concentrarnos, pero un libro sí nos puede ser más benéfico porque nosotros vamos a estar manejando tiempos en la lectura. Hay personas que, bueno, establece 15 minutos de lectura y esos son los 15 minutos que debe de estar leyendo. Así es una manera de empezar a favorecer la concentración sin que nuestro cerebro se vaya cansando. Aquí en los recursos de apoyo viene este tema que dice lectura por gusto y no por obligación. Nuestro cerebro tiene muchas funciones, entre ellas la parte cognitiva, que entran algunas cosas como el pensamiento, la memoria, la atención, etcétera. Lo que nuestro cerebro empieza a hacer es procesar la información que viene de la parte externa. Entonces, la idea es que también la lectura, siendo un agente externo, por así decirlo, bueno, intervenga de manera positiva en nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, que no sea una obligación el leer, claro, pues si no leemos no tenemos la evaluación, pero que sí, que sea algo pesado o que sea algo aversivo el estar leyendo, ¿no? Sino todo lo contrario, que veamos todos los beneficios que tiene la lectura para que, bueno, nos sea más favorable tener este acercamiento en dado caso que lo tengamos. Em, ahí pone en el curso un video acerca de, bueno, tener este acercamiento positivo con la lectura, ¿no? Y algo también que yo quisiera mencionarles y que se me hizo muy interesante es que, bueno, hay personas que se dedican a hacer ciertas investigaciones. Entre ellas, y tocando este tema, yo empecé a ver cuáles eran los países que leen más en general. Me sorprendió un poquito saber que los países que se encuentran en los primeros lugares, pues no son países como Estados Unidos, Londres, etcétera, ¿no? Sino son países como India, que tienen mucha comercio, ¿no? Que son industrializados, que se dedican al comercio de muchas cosas. Tailandia y China, ¿no? Que son ves que están dedicados a la maquila de muchos productos y uno diría, bueno, no tienen tiempo de leer, etcétera, ¿no? Pero aquí en esta investigación viene que ellos dedican aproximadamente 9 horas a la semana, que sí, que aproximadamente leen un poquito más de una hora diariamente, ¿no? Entonces, creo que nos da una cifra muy importante porque eso también se ha inclinado que su educación ha mejorado muchísimo, o sea, los temas de educación aquí en México hemos empeorado en ese tema en algunos aspectos, no en todo, pero en algunos aspectos sí, y por lo tanto, pues repercute en la lectura. Y también ha habido un aumento en su economía. Entonces, dos aspectos muy importantes que los países tienen, bueno, se ven reflejados en su nivel de lectura, por lo tanto, pues también en la parte educativa. En México, y bueno, para esto, ¿cómo está México? México ocupa el lugar 24 de 30 países que se hizo este estudio. Entonces, imagínense, estamos en los lugares más abajo. México invierte 5.5 horas semanales de lectura, o sea, mm, pues mucho menos que estos tres países. Y bueno, ¿no? Venezuela. eh, está más arriba que nosotros y estamos hablando que ellos tienen una situación política y económica pues mucho más complicada que la nuestra. Entonces, a veces los factores en los cuales un país está no son los que definen si leemos o no leemos, sino también es nuestra parte personal para poder hacerlo, ¿no? Nuestras ganas, nuestros deseos de aprender, los deseos de conocer, ¿no? Ahora pues ya no hay una limitación tan grande porque ya no solamente hay libros físicos, sino también tenemos libros electrónicos, ¿no? De descarga gratuita. Entonces creo que
pudiera, pudiera ser un buen momento para empezar a tomar pues, buenos hábitos, que es la lectura. Ustedes lo trabajarán o más bien decidirán incorporar en su plan de vida en la semana número 4, donde habla tiempo libre y ocio. Pues por ejemplo, incorporar esta parte de la lectura, sobre todo porque el esquema que ustedes están estudiando pues es en línea. Y en línea, ¿qué dice? Bueno, hay que leer, ¿no? Y hay que, el estudio requiere lectura. Y más si estamos en este esquema, ¿no? Entonces, a mí se me hizo importante mencionarlo, al igual de lo que les voy a hablar ahorita. Hace unos años, no tiene mucho, que fue el Censo de Población y Vivienda. Los censos de población y vivienda los maneja, bueno, el INEGI. Em, Empieza, bueno, hace diferentes tipos de preguntas para conocer la población, cómo va la población mexicana. Y entre eso entró la lectura, la población lectora, la población no lectora. Se entrevistó a varias personas y se obtuvo esta información. Bueno, la población no lectora es 18 años. En este caso, pues las mujeres, según el sexo, las mujeres leen menos que los hombres. Eso es un dato importante. También dice aquí que se leen más libros, que ocupan el 40,8%, que se revisa también dentro de esas lecturas, páginas de internet, foros y blogs. Por ejemplo, los blogs es algo que también ha venido a reforzar la parte de la lectura, ¿no? Por ejemplo, hay blogs acerca de salud, de belleza, de historia, etcétera, ¿no? Las revistas, pues ya tenemos cada vez menos revistas porque la mayoría ya es digital, pero también va siendo un porcentaje un tanto importante. Los periódicos, antes yo creo que es más ligado al género masculino, los hombres pues leían leían el periódico a mayor, eh, pues era muy visible, ¿no? Ver antes hombres leyendo el periódico, ahora creo que eso también ha disminuido y las historietas, entre ellas, bueno, los cómics o mangas, ¿no? Entran aquí. Esta información viene en El Economista, ustedes no me lo pueden poner y pueden checar si les interesa acerca de estos datos. En esta encuesta se les preguntan los motivos para no leer y esto es muy importante. La población alfabeta, o sea, población que sabe leer y escribir, se declaró no lectora, o sea, que dicen, bueno, yo en el año no leo ni un libro, ¿no? Ni un libro y eso entra también una historieta, nada, o sea, no leo nada más que los mensajes de texto, bueno, de WhatsApp o de Messenger, de lo que me diga, pero yo que te agarro un libro, no, ¿no? De eso se trata. Por ejemplo, un alto porcentaje declara que no lo llevaban a bibliotecas o librerías, o sea, de plano no conocían ninguno de estos. El 79,7 dijo que sus padres o tutores no leían, o sea, que no, también pues no agarraban ningún libro, ¿no? El 68,3 menciona que no veía a los padres y tutores leer, o sea, que no los veían con un libro o con algo leyendo, ¿no? También dice aquí que en casa el 60,7% no tenía libros distintos a los de texto, o sea, a los de la escuela, los que proporciona la SEP, ¿no? Em, Creo que estos son datos alarmantes porque nos habla de qué está pasando con nuestra lectura. Por eso muchas veces tenemos estos problemas de atención o de falta de concentración o de que nos desesperamos muy rápido porque no tenemos estos hábitos de lectura por diferentes razones, ¿no? Pero creo que es importante ahorita que ustedes están estudiando la preparatoria, el empezar a tener un gusto por los libros, ¿no? Aquí en este último párrafo dice, otro rubro a destacar sobre la falta de hábitos lectores es la escuela. También la escuela influye bastante. Por ejemplo, el 59,5 menciona que
pues los mismos profesores no los motivaban a conocer las bibliotecas. Si ustedes viven, algunos que viven en la Ciudad de México, hay varias bibliotecas, pero incluso también en el interior de la República hay bibliotecas, ¿no? Entonces, pues muchas veces los mismos profesores no hacen esta labor de, bueno, ve a la biblioteca y busca este texto, ¿no? Es más fácil poder decir a los estudiantes, búscalo en internet y esta información en lugar de invitar a que conozcan una biblioteca y ahí hagan sus actividades, ¿no? También dice aquí que el 46.7 expuso que no les podían leer libros además de los de texto. Por ejemplo, ¿no? Que no les dejaran un libro extra, que no trabajaran con otra información extra, que no fuera solamente el libro. Entonces, todos estos son datos un tanto, ¿cómo será? Como foco rojo acerca de qué está pasando con nosotros y la lectura, ¿no? Sería bastante positivo que nosotros estemos mejor en los primeros lugares en esta parte de ser los países como lector, con más lectura, porque aparte de la lectura nos apertura a un mundo distinto, nos ayuda a generar un pensamiento crítico, nos ayuda a distinguir entre las cuestiones que son verdaderas y no ser solamente llevados por la corriente en diversos temas, ¿no? Por ejemplo, políticos, etcétera, ¿no? No lo hablo para hacer una cuestión, una mente revolucionaria, pero sí una mente que genera conocimiento, que tiene temas de conversación, que puede platicar a los demás, ¿no? Lo que leyó y que esto sea motivante para que otras personas lean, ¿no? La índole que a ustedes les interese, les guste, eso es ya muy personal, pero la idea es que vayamos haciendo un hábito, ¿no? Y por ejemplo, eso lo puedes incluir, como les mencionaba, en en su proyecto de vida, ¿no? Yo estoy tratando también, antes yo leía muchísimo más de lo que ya leo ahorita. Yo he bajado mucho mi nivel de lectura de libros, quizá por esto, ¿no? Porque es más fácil traer el celular que traer un libro en la mano, ¿no? Entonces, aprovechar esos tiempos que probablemente tengamos, o si no, dárnoslos para que podamos leer, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que ustedes están conectadas, yo les preguntaría, eh, les gusta leer? Ustedes pueden activar el teléfono, perdón, el micrófono, o escribir en el chat si les gusta la lectura o si se les hace, si se les hace un tanto complicado o pesado. Madaí, si gustas compartirnos. Pues a mí sí me gusta leer cuando son temas que me interesan, sí me puedo pasar mucho rato leyendo. Ok, se oye un poquito rarito, pero qué bueno que sí te interesa la lectura. Ya es un paso muy importante. Y yo creo que de esta manera, pues, entre que se te facilitará los estudios y aparte también, pues, se te facilitará comprender textos y se te facilitará, pues, también el proceso de la preparatoria y si están tus planes, pues, claro, los universitarios también. Muchas gracias por tu participación. Y aquí Ana Paula también nos comenta todo, porque ustedes ya tienen ese gusto por la lectura y creo que esta semana e incluso la otra semana no les será complicado hacer las actividades que estaremos elaborando. Muchas gracias por sus participaciones. Y bueno, lo que vamos a ver ahorita es una pequeña dinámica a través de esta página que se llama Kahoot. Eh, Van a ingresar, yo les voy a dar ahorita un link para que ustedes ingresen, pondrán su nombre y trabajaremos con unas preguntas relacionadas a esta semana. La idea es, bueno, romper un poquito la dinámica, estaremos trabajando las siguientes semanas, pero estaremos trabajando esta dinámica pues para reforzar un poquito los temas de las unidades. Entonces, voy a darles el link, pero participen, nada más tienen que
que poner su nombre completo y listo, ¿no? Denme un segundo para poder ingresar y darles el link. Va a cargarse mi ingreso y ahorita por medio del chat, aquí se los proporciono y ustedes por favor me apoyan ingresando. Creo que ahí ya se ve. Ok, ya está Ana Paula. Ya esperamos a Madaí para que se pueda incorporarse. Listo. Entonces empezamos. Bien, vamos a hacer estas preguntas previas que están relacionadas a los temas de hoy. Ustedes saben qué es un texto. Elijan la respuesta correcta. Dice aquí composición de elementos que permiten recibir la información del emisor, composición ordenada de signos escritos ya nos, en un sistema de escritura o composición gráfica de signos que dan a entender algo. Y composición de letras y números que hay que descifrar. Y bueno, vamos a ver que la respuesta correcta es una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura. Muy bien. Disculpe, es que se Esto me es trabó el cajón. solamente para reforzar información. El siguiente es, la palabra texto proviene del latín textus, que significa hacer, escribir, redactar, resaltar, elaborar, hacer, tejer, trenzar, entrelazar o entender, entrelazar y explicar. Y la respuesta correcta es tejer, trenzar y entrelazar. Ahorita lo vamos a revisar. La pregunta Es número que se me 3 nos trabó. dice, perdón, Ana Paula, ¿hablaste? Es que se me trabó el cajón. No, no puedo verla. No me deja participar. A ver, pero a ver aquí la pantalla, Sí, sí la veo. ¿sí? Ok, bueno, lo dejamos así porque no me permite volver a dar el Sí, PIN. no hay problema. Ok, pero gracias por avisarme. Nada más para reafirmar, es uno de los pasos para resumir y tenemos que tener en cuenta que es eliminar todo material trivial, ¿no? Es quitar, por ejemplo, descripciones muy detalladas como el cielo azul, lo- los perros gruñen, cosas así, ¿no? Nunca están así, pero bueno. Y la última pregunta, no, la pregunta número 4, la penúltima es, ¿qué es un conector? ¿Qué es un conector? Que estaremos trabajando esta semana. Son palabras que nos ayudan a escribir mejor, palabras que podemos deducir y sustituir, palabras que tienen un doble significado y palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Por eso es importante que nosotros lo incluyamos en nuestros textos, para que la persona que lo lea
puede identificar sin dificultades, sin problemas, la intención, propósito que tiene el texto que nosotros estamos construyendo. ¿Ok? Última pregunta. En la estrategia de lectura hay tres momentos. ¿Cuáles son? Ustedes están haciendo en la actividad integradora número 3. Pide que ustedes describan las estrategias de lectura y entre ellas, pues hay que elegir cuál sería la más adecuada. Aquí, por ejemplo, como decir el antes, durante y después de la lectura. Esa sería una buena estrategia para comprender adecuadamente lo que nosotros estamos leyendo. Y de esta manera, pues nada más sondeamos un poquito algunos recursos de esta semana. Muy bien, muchas gracias por participar, por ingresar, aunque hubo ahí un detalle técnico, no hay ningún problema. La idea es revisar cómo vamos en esta parte de revisar material, de estar un poquito más empapados en la información para poder hacer las actividades integradoras. Y bueno, parte de lo que hablaba también de esa dinámica es el texto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para que un texto quede diseñado, finalizado y sea leído por los receptores de información, en este caso lectores, pues empieza desde percibir signos que son eh, donde se conjunta una palabra con un signo de exclamación, de interrogación, un guión, etcétera, ¿no? Y por lo tanto forma una palabra y de esa palabra formamos un enunciado, de un enunciado formamos un párrafo y de párrafo se va formando un texto como tal. Em, es importante que en la escritura pues nosotros vayamos teniendo en cuenta la intención que tiene, las técnicas y estrategias que vamos a emplear y sobre todo las habilidades que nos permitan asimilar el contenido para trabajar en ellos. Una de las preguntas que planteaba la dinámica era: la palabra texto proviene del latín textus, que significa tejer, trenzar y entrelazar. Recordemos que las palabras tienen un origen etimológico, que quiere decir que se puede haber formado del latín, del griego, etcétera, donde un concepto viene formado de otros previos, como este, por ejemplo. Bueno, yo no conocía que la palabra textos, bueno, venía del significado de tejer, trenzar y entrelazar. La verdad no tenía yo esa idea, pero analizando un poco digo es cierto, porque entonces una idea viene eh, aunada con otra idea y así mismo, o sea, por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien, por favor, hazme este pago, viene de una concepción, de una idea y de una necesidad de suplir y por lo tanto se va a hilar una idea con otra, ¿no? También dice aquí, con el tiempo se convirtió en una referencia para hacer alusión a las relaciones entre los diferentes signos que lo componen. Describe un conjunto ordenado de signos, pues es importante que nuestros textos estén bien ordenados. Yo sé que cuando estamos escribiendo puede haber un brote de muchas ideas y entonces si no lo escribimos se nos puede olvidar. Y eso está bien, nada más que debemos irle dando un estilo y una corrección a nuestro texto. Tenemos que tener en cuenta que los textos también están analizados en eh, pasado, presente, futuro. Estos pueden ser reales o imaginarios, pueden ser naturales, sociales, resguardan conocimiento, experiencia. Algunos hablan sobre virtudes, defectos y otros que mueven al mundo. Y otros que hablan acerca de sobrevivencia y desarrollo. Entonces, tengamos en cuenta que los textos están desarrollados en diferentes maneras. En la estructura del texto está, como yo les mencionaba, en su organización se ubica la palabra, el enunciado y el párrafo. Ujú. Aquí vamos a tener en cuenta
como les mencionaba, que la palabra puede ser emitida con voz o sonido y que expresa un concepto. El enunciado es el conjunto de palabras que a su vez forman una idea. Y el párrafo es un conjunto de enunciados en torno a una idea central. Se define también por su unidad y coherencia para que lo dicho se entienda y tenga sentido. Van a escuchar mucho esta parte, que los textos se entiendan, sean coherentes, porque claro, ustedes son autores y autoras de sus actividades, ¿no? Elaborados por ustedes mismos. Entonces, obviamente, pues va siendo una habilidad que van a ir desarrollando y mejorando con la práctica. También dice aquí que la estructura general del texto es algo que no debemos olvidar, y entre ello es tener en cuenta que el texto debe tener un título. Por eso, si ustedes recuerdan, en las dos primeras actividades, pues viene el título de la actividad, conocerse a sí mismo, y en la segunda actividad integradora, dice ahí, recuerda poner el título que era eh, el relato de mi historia, ¿no? Algo así. Entonces, ustedes tenían que poner el título, porque desde el título se puede observar, pues, de qué va a tratar. Si yo leo el relato de mi historia, pues, quiere decir, ok, me va a contar algo sobre su vida. Entonces, yo como lectora voy a entender esta parte. El siguiente, en la estructura del texto, viene la introducción, inicio, planteamiento. Muchas veces, o más bien cuando nosotros trabajamos, se enuncia el propósito y los temas que se van a desarrollar en el texto. En esto viene una justificación, explicación, que si, bueno, el texto va a tratar acerca de este tema. Y con eso ya el lector va a entender y va a tener una idea general acerca de qué va a tratarse, de qué va a tener una idea también acerca del resultado que se va a obtener de acuerdo a lo que está leyendo. Y para dar más información acerca de ello, viene cuerpo del texto o núcleo temático. Y este destaca o está dedicado a lo que se va a trabajar y desarrollar en los temas que se presentarán en la introducción. También dice aquí, la lectura del cuerpo textual, desarrollo o núcleo temático permite reconocer el sentido general del documento. De esta manera yo voy a tener mayor claridad de lo que está tratando. Y por último, los textos no se dejan solamente al aire, sino que brindan un final o un cierre, donde aquí se van a resumir las ideas principales. Por eso estas deben estar muy claras al momento que se va redactando el texto, que haya una información precisa para que el lector pueda identificarlas. Dice aquí, en la conclusión se presentan los resultados de forma puntual o de alguna solución de lo que se está hablando, ¿no? Tengamos en cuenta que, como ustedes lo vieron en la actividad integradora 3, hay diferentes tipos de texto. Por ejemplo, si es de divulgación científica, por ejemplo, pues qué resultados hubo de esa investigación, ¿no? O si es informativa, qué resultados hubo. O incluso, ¿no? Si es literaria y fue la historia del Principito, pues no, pues saber qué pasó con el Principito, los personajes involucrados, ¿no? Que hicieron que generaron un cambio en la cotidianidad, ¿no? Que había en la vida del Principito o, por ejemplo, de la noche boca arriba, ¿no? Y por eso es importante que nosotros, al momento que estamos elaborando esta parte, nunca olvidemos tener un eh, desarrollo, voy a decir así, un desarrollo sano en nuestro texto. Por eso empezaron la actividad integradora número 2, hablando ustedes mismos, y se les pedía ahí que lo hicieran de manera cronológica, pero que se entendiera, para que empezaran a poner en práctica la redacción de textos y entre ellas ubicar pues lo más esencial que tiene la estructura de un texto, que es las clases de palabras. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Aquí hay un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero solamente para mencionarles, por ejemplo, la importancia de que el texto
sí presente esta estructura. Por ejemplo, aquí el título de lo que vamos a hablar aquí, por ejemplo, del bolígrafo, y la introducción es una breve explicación, como lo que hablamos aquí, acerca de lo que se va a construir de esa idea general. Yo voy a hablar del bolígrafo y lo que necesitamos es saber, bueno, qué sucedió o qué motivó al inventor a inventar, valga la redundancia, el bolígrafo, ¿no? Entonces aquí maneja una fecha y aquí maneja la persona que lo inventó y por qué lo inventó. En el desarrollo, bueno, es esa trayectoria de la invención de ese artefacto, ¿no? Generalmente los inventos se dan gracias a la observación y gracias a una necesidad a suplir, ¿no? Él ve a estos niños que estaban jugando y y vio cómo salía, por ejemplo, aquí una línea de agua sobre la superficie y de ahí pensó, bueno, si la tinta es líquida y ocasiona tantos problemas, no se mancha, se atasca, etcétera, pues necesita algo donde pueda correr libremente, pero sin dejar pues estos problemas, ¿no? Al momento de la escritura. Entonces lo inventa, digo, aquí está muy sintetizado, muy acortado, y en la conclusión, que ya es como el cierre de estas ideas, pues pone en qué año fue inventado y las personas involucradas al momento de hacer este invento, ¿no? Digo, es muy sencillo, solamente para que nos quede muy claro que nuestros textos deben de llevar esta estructura. Lo comento porque la siguiente semana estaremos trabajando con el desarrollo de textos y en ellos, pues, tiene que quedar esos textos bien indicados, la introducción, el desarrollo, cierre o conclusión. Entonces, al momento que yo lea la lectura que elija, de ahí tengo que empezar a identificar bien cada punto para que al momento que yo lo realice y cuando, por ejemplo, en este caso yo lo revise, pues quede muy claro punto por punto. ¿De acuerdo? ¿Qué más es importante? Que nosotros sepamos los tipos de textos y características. Ustedes tienen que escribir, bueno, la mayoría de ustedes ya entregó ahorita la actividad 3 que en esto estaba en la revisión de las actividades, y no veo que haya existido tanta dificultad para describirlos, pero es importante que ustedes tengan de conocimiento y que vean también esta grabación, que hay diferentes tipos de textos, se añadieron los virtuales, antes no existían los virtuales, solamente digamos los de manera empresa, pero pues bueno, ya los virtuales tienen una función importante en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que saber de manera, pues, su función, ¿no? Y entre esos tipos de texto encontramos los informativos, y aquí, ¿qué función tiene en nosotros, no? Explicar, transmitir y comunicar información. Los de divulgación científica, que también viene en la tabla en la tabla de lecturas, el científico, bueno, tener claro que estos hablan acerca de avances científicos, como por ejemplo la inteligencia artificial, que está ahorita muy en tema actual, al igual de los multiuniversos, gracias a películas de Marvel, ¿no? Los administrativos, que se producen como un medio de comunicación e información entre los empleados más propiamente, cuando, por ejemplo, pues, no sé, no tienen que pasar a recursos humanos por alguna cuestión y demás, ¿no? Que son de manera oficial y de manera interna y formal dentro de una empresa. Ahora, ya se nos acaban los primeros 40 minutos de la sesión, entonces voy a cortar ahorita la primera parte. Por favor, apóyenme ingresando nuevamente con la misma liga. Si me hacen favor, voy a cortar ahorita la sesión y nos vemos rapidísimo. Bien.
Ya estamos aquí nuevamente. Mm, Voy a compartir la pantalla y espero, bueno, ahorita que se vayan conectando sus compañeros. Bien, entonces también tenemos textos de tipo jurídicos. Y estos se pueden identificar muy claramente por el lenguaje que utiliza, un lenguaje muy específico, muy en temas legales, muy en tema, en lenguaje explícito, como dice aquí. Y bueno, con ellos se habla acerca de la impartición de justicia, ¿no? Y los periodísticos que vienen en la actividad, pues también muestra, ¿no? Información sobre hechos y temas de interés. Por ejemplo, ahí viene unos muy interesantes. eh, y los literarios. Los literarios son dos a elegir que vienen ahí, que es El Principito de la Noche boca arriba. El género literario tiene función específica. No lo confundamos con otros términos, ¿ok? Los publicitarios, que tiene la finalidad de comandar a que el consumidor compre el producto, lo utilice, etcétera. Y más bien el penúltimo sería los virtuales, que son los que están en blogs, en páginas de internet. Y por último, y se corta acá abajo, pues son los didácticos, que tienen que ver, por ejemplo, con temas acerca de adecuar textos que pueden ser científicos a un lenguaje más entendible para personas que están estudiando, que están a un nivel académico. Esto como los libros de texto en diferentes niveles. No es lo mismo estudiar cálculo diferencial en preparatoria que aplicarlo ya en una ingeniería, ¿no? Entonces, tiene una función muy muy distinta, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien, se va entendiendo los recursos de esta semana, ¿no? Sí, Para todo bien. avanzar. Todo bien. Bueno, otro de los temas que viene en los recursos es redactar. Es algo que ustedes están haciendo mucho, redactamos desde que estamos participando en el foro aprendiendo, para mandar un mensaje a la tutora, una servidora, etcétera, o haciendo sus actividades, ¿no? Pero el punto número no es el más importante, sobre qué quieres escribir, ¿no? Sobre qué quieres tú, qué tema quieres tocar o abordar, es una inquietud, si es un que se te oriente a algo o participar en el foro, etcétera, ¿no? Sobre qué quieres escribir. Ya que sabes que escribir es importante, identificar y anotar las ideas principales sobre lo que queremos hablar. Eso es importante que nosotros tengamos en claro. ¿Qué nos puede ayudar? A hacer esquemas. Muchos de nosotros para manejar información a veces tan amplia nos ayuda a hacer mapas, esquemas, etcétera, para poder ubicar ideas principales y secundarias. Em, ya que se hayan redactado, pues también es importante crear nexos de unión para poder hilar una idea con otra. Recordemos que nosotros utilizando palabras, pues estas se van entrelazando y que finalmente van a tener una función específica al momento que estamos haciendo nuestros textos. Claramente, para que nuestros textos queden redactados, pues sí, tenemos que cuidar la ortografía. Y entre esa ortografía, pues también entran los marcadores textuales, algo que no nos dé miedo utilizarlos porque finalmente son palabras que nos sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Nos va a dar una función, como dice aquí, una función comunicativa y va a conectar de manera coherente un párrafo
con un texto y otro texto, ujú, para que no se vea, eh, pues que no tiene un sentido ese texto, ¿no? Vienen diferentes, vienen cuatro aquí y dice introducir el tema, o sea, cómo quieres empezar a hacer tu texto, cómo iniciarías tu texto, con qué palabras iniciarías, porque muchas veces nos pasa de, ok, no sé cómo iniciar, pero un marcador de texto nos puede ayudar y en este caso puede entrar en introducir el tema del texto, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a hacerlo? O iniciar un tema nuevo que ya se me acabaron aquí las ideas, ya no sé qué escribir, pero este marcador textual me puede ayudar a iniciar un tema nuevo. Entonces, empiezo a cerrar esa idea con la que yo estoy escribiendo y puedo empezar a incorporar un, alguno de estos, dependiendo, ¿no? Esto lo podemos notar, les digo, mucho en cómo escriben los autores. Yo lo noto más, por ejemplo, con textos periodísticos, con textos que informativos, ¿no? Que se utiliza más este tipo de marcadores. Tenemos marcadores de orden de entrada, por ejemplo, si estamos hablando de varios temas y queremos como enumerarlo, podamos estar hablando de, en primer lugar, me gustaría mencionar que, en segundo lugar, me gustaría resaltar esto y en tercer lugar, me gustaría que quedara claro dicha información y para terminar, me gustaría concluir. Entonces, todo es esa forma que ahorita yo hable, pues puede quedar plasmado en un trabajo y no sé si ustedes puedan percibirlo, pero se escucha diferente y se escucha un tanto más formal y se escucha más, no sé, como más cuidado los textos a poner un punto y yo ya no sé qué más decir, ¿no? Entonces se ve distinto. También hay para hacer hincapié o demostrar, ¿esto qué quiere decir? Que si yo quiero destacar un punto o quiero que hablo de dos ideas, pero quiero que una resalte más que otra, no porque sea más importante o menos interesante, no lo sé, pero muchas veces pues eh, quieres destacar una información o una característica eh, importante, entonces puedes utilizar estos marcadores textuales, ¿no? La idea es que no, y voy a lo mismo, recalco, no tengan temor de utilizarlo porque nos van a ayudar a guiar y a estructurar un texto, a organizarlo, a relacionar, como dice ahí, un fragmento con otro y sobre todo también pues que a veces manejamos textos que pueden ser bastante largos, pues nos ayude a que nuestro cerebro pueda ¿cómo se dice? Entenderlo de manera más sintetizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, hay uno que se plasma, ¿no? Eh, Dice, por ejemplo, de este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Entonces, no sé si ustedes pueden explicar de la revolución. Marcador textual que dice, de este modo, ese es el marcador textual, porque está demostrando algo y a la vez está dando un cierre el tema de la revolución industrial, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir manejando, por ejemplo, en sus conclusiones o si se les habla, se ubica hasta en las diferencias de, ¿no? Por ejemplo, de tal información con otra o por qué te gustó o describe de manera general la intención del texto, etcétera, pueden ustedes ir incorporando estos elementos o estos marcadores textuales a los textos, ¿de acuerdo? Em, Hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. También, cuando nosotros hacemos textos, yo a algunos de ustedes sí les hago las observaciones de, antes de enviar tu actividad, revisa.
Revísala elijas, para que elijas las palabras que están mal escritas o la oración que está un tanto mal redactada, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene aquí que la corrección de texto se hace en dos intenciones. Primero, antes de la corrección, es revisar en su totalidad, digamos, el texto para mejorar ciertos aspectos, no para que te arrepientas, no para que te sientas que lo hiciste mal o inseguro o que dudes de lo que estás entregando, sino para mejorarlo, ¿ok? Primero dice, ya acabaste tu texto, puedes estar un tanto, pues, saturado de información o saturada de información, entonces haz una pausa. Si te sientes muy saturada, mejor hazlo al otro día, date más tiempo, o si no, date unos minutos para poderlo hacer, para que tu cerebro tenga mayor claridad al momento de revisarlo. Eh, Dice aquí, antes de comenzar a buscar errores, elimina palabras, em, ay, palabras que no, pues que podrían ser innecesarias, ¿no? Como podemos creer que poner esta palabra se ve con mayor caché en nuestro texto, y pues la verdad es que puede estar de más. Dice, la corrección requiere formar oraciones con significados claros y directos, ¿sí? No que confundan a nuestro lector o que se vea, bueno, aquí que quiso poner el autor, ¿no? Conozca lo que esté buscando. Crea una lista de los errores más comunes. Por ejemplo, si yo confundo la letra B con la letra V, si lleva H o no lleva H, si lleva acento o no lleva acento, si se pone aquí una coma, ¿no? O sea, yo al momento de hacer textos veo, por ejemplo, qué es lo que me puede equivocar más y sobre eso trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces me confundo a veces, ¿no? Supongamos que me confundo con utilizar la letra G o J en la palabra elegir, ¿no? Y yo digo, bueno, eso es algo que tengo que trabajar, es mi error más común, y por lo tanto en la revisión, cuando yo escribo un texto, pues es algo que tengo que revisar, porque se vería bastante mal que ahí se me fuera una falta de este tipo, ¿no? Y en la corrección de textos entra el proceso de durante la corrección. Muchos dicen, bueno, te puede ayudar a imprimir, eso es cierto, porque pues es muy diferente verlo desde una pantalla a tenerlo impreso, pero bueno, si no tenemos esa, esa posibilidad, no hay ningún problema. También dice aquí que podemos trabajarlo nosotros mismos marcando las funciones en la pantalla para que nos ayude a encontrar errores. Algo muy importante es ubicar que si leemos en voz baja, no escuchamos los errores que podemos tener y con voz alta sí. Cuando ustedes leen en voz alta o les leen en voz alta, ustedes pueden escuchar, ok, a esto le falta un acento o ahí no iba el acento o se escucha medio raro y ahí tengo que hacerle una corrección, ¿ok? Em, También dice, usa una función de búsqueda del ordenador para encontrar posibles errores. Yo en algunos casos les sugiero activa el autocorrector de Word como una herramienta que te ayude a detectar palabras mal escritas, porque entonces hay actividades donde sí hay un identificable, ¿cómo se dice? Pues muchos errores ortográficos de todo tipo, desde acentos, desde palabras mal escritas, etcétera. Entonces, muchas veces, pues nosotros, algunos me dicen, yo tengo muchas dificultades con la ortografía, y esto te puede ayudar mucho a corregirlas, porque si ya ves cuáles son tus errores y tus errores más frecuentes, puedes hacer una modificación en ellos, ¿no? Em, Aquí dice, si tiendes a cometer demasiados errores, o sea que sí se te vaya, hay errores importantes, se verifica por separado, o sea, estructura tus textos, no quieras hacerlo todo de corrido, sino estructúralo, que sean párrafos en campos donde tú puedas leer y comprender y observar bien cuál es lo que está equivocado y corregirlo.
¿ok? La idea es comprobar que dice aquí, que funcione y que el texto esté bien realizado, ¿no? ¿Qué más? Pues también te puede ayudar que otra persona te lo revise, revise la actividad, te diga, bueno, aquí yo encuentro estos errores, y así, ¿cierto? A mí no me había dado cuenta y puedes hacer la corrección antes de enviar tu, tu entregable, ¿no? Por así decirlo. Ya que tenemos esto, bueno, algo que nos habla también es que la verdad es importante encontrar las estrategias de lectura. No olviden ponerlo en su actividad número 3. ¿Por qué es importante que tengamos estrategias de lectura? Porque todos comprendemos la lectura de diferente manera. Yo, por ejemplo, me ayuda visualizar, ¿no? Algunos de ustedes pues, lo han puesto, por ejemplo, creo que Madai me lo comentaba la sesión pasada, visualizo, ¿no? Y creo que con eso se me facilita más comprender lo que estoy leyendo. Y estas herramientas son importantes para comprender mejor los textos, para que no se nos hagan pesado y pasemos durante todo este proceso, como decía ahí las preguntas, pues el proceso de los 3 momentos, el antes, durante y después de una lectura. Hay diferentes, todo radica en, primero nosotros conocernos como estudiantes, por eso empezaron a hacerlo en la primera actividad, lo que se me dificulta, lo que se me dificulta y lo que se me favorece, ¿no? Como estudiante, y entre esos, pues ustedes pudieron detectar partes acerca de qué tan buenos pueden ser para leer. Hay diferentes estrategias, son distintas, todos tienen una función específica. Tenemos estrategias que están ligadas a sintetizar, a inferir, a visualizar, a conectar, a preguntar y a resumir. Todo depende. Ustedes están aplicando estrategias de lectura, haciendo resúmenes, ¿no? Concretizando información y determinando, bueno, las ideas más importantes del texto, pero también pues tienen que incluir otras para poder llegar a esto, ¿no? Entre qué es, por ejemplo, preguntar, ¿no? De qué trata, o por ejemplo, conectar, ¿no? Para qué comprendo y en qué sentido está estructurado el texto, ¿ok? Hay muchas estrategias. Si ustedes, bueno, sienten que requieren más o que les gustaría perfeccionar un poquito más en esta parte, creo que les podría ayudar también la tutora para que les pueda brindar algunas estrategias que les sean favorables o incluso, o yo también con mucho gusto les puedo dar información. ¿De acuerdo? En la plataforma vienen también estos elementos que son estrategias de lectura, los momentos de aplicación, que es lo que venían las preguntas, y nosotros tenemos pues, hay- que es ubicable al momento de hacer nuestro texto, ¿no? ¿En qué momento de la lectura lo aplicamos? ¿En el momento que está antes, durante o después? Por ejemplo, en cada momento, en antes, esta revisión de la estructura, o sea, de todo el contenido, y una revisión del conocimiento previo. Por ejemplo, algunos de ustedes que ya han leído, no sé, ¿no? Ya habían leído al Principito, pues les será de mayor, pues ya tienen un conocimiento previo, ¿no? Ahora les será más fácil hacer quizá la actividad porque ya más trabajarán sobre ciertos aspectos específicos solicitados, ¿no? En las instrucciones. En el proceso de durante, estas estrategias permiten que identifiquen la estructura del texto, así como las ideas y los temas que lo componen. Y aquí viene algo más complejo, que se identifican las ideas principales. Las ideas principales deben ser concretas, evitar que sean tan descriptivas, porque entonces podríamos abordar 2 elementos en lugar de uno. Entonces, o hacer mm, con una idea principal, quizá estamos tratando de abordar mucho el tema y la verdad que lo que vamos a hacer es confundir al lector, ¿no? Entonces, mucho ojo en la estructura de la identificación de la idea principal
Ujú. Aquí se pide idea principal, si se dan cuenta, lo habla en singular, no en plural. Yo me equivoqué hace un momento que lo mencioné en plural, pero finalmente pues hay que identificar de qué trata el texto y con eso ya podemos y también identificar ideas secundarias. ¿Qué nos ayuda también? Bueno, ya que hicimos una revisión, ¿no? En el proceso de antes, subrayamos, identificamos la información más relevante como autores, fechas, lugares, etcétera, para pasar al proceso de después, que en esas estrategias lo que se va a permitir es recuperar la información y promover el proceso de interpretación. Ah, esta lectura trataba de esto. Entonces yo ya puedo hacer el resumen, el mapa conceptual o un autocuestionamiento, ¿no? Como parte de las estructuras. Bien. Esto es las estrategias. Me salto en la pregunta pasada porque el foro, yo lo pregunté para ver cómo era esta parte de la generación de resumen. La mayoría que contestó eh, describió que sí ha hecho resumen, creo que ya es un avance bastante importante. Y ya solamente para recalcar y terminar la sesión, son los pasos para resumir. Y antes que se me vaya la liga, creo que Ana Paula tuvo ahí un problema, pero ya no la veo conectada. Espero se pueda volver a conectar. Pero aquí en el chat dejo la liga para llenar el formulario de la sesión de asistencia del día de hoy. Y bueno, para los pasos para resumir, ya casi concluyendo, pues hay que tener claro que trata un resumen y simplemente es quitar ese material trivial, es aquí, es eliminar el material redundante, algo que se repite y se repite mucho, que hasta nosotros cuando lo leemos digo, bueno, ya me quedó claro, no sé por qué tanto lo repite el autor. Sustituir términos comunes y que lo podamos englobar en una sola palabra, eh, que nosotros tengamos claro sintetizar un párrafo cuando no hay una oración principal o explícita, o sea, que digamos, bueno, este párrafo está no de más porque el autor lo puso con la intención, pero si lo quito, no afecta la estructura en el resumen, ¿no? Y aquí yo puse unos puntos que son importantes y menciona aquí que un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel de todos los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal puede realizarse de manera oral o de manera escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. No lo olvidemos. Además de que debe tener ciertas características y en esas características es que no debemos cambiar la forma en cómo el autor escribió, ¿de acuerdo? Por eso evitemos poner nuestro resumen en eh, yo pienso eh, como si lo estuvieran platicando, ¿no? Sino simplemente poner el principito, así como lo puso el autor, así yo lo tengo que poner, yo solamente voy a quitar información que considerando es básica pero que se puede quitar sin alterar la información importante del tema, ¿no? Porque es algo que yo noto mucho en los resúmenes, todos lo hacen así como si lo estuvieran viendo, es lo que está pidiendo en un resumen. Ujú. Los invito a que me revisen, no sé, ahorita voy alterados. Una disculpa por ello, espero que no se afecte el sonido escuche mala sesión, ¿no? Eh, también cuando nosotros comentamos, en lugar de resumir, se pierde la consistencia de la información, o sea, esta organización de la estructura y contenido, porque cuando nosotros comentamos es una apreciación
estamos nosotros viendo del texto y no trata de eso, porque ya involucramos quizá nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes como resumen. Cuidemos mucho este aspecto para que nuestra actividad sí se apegue totalmente a la elaboración de un resumen y quede bien realizado y quede bien estructurado. Me pareció muy bien que ya tengan bases para hacer un resumen. Creo que va a ser más sencillo, más práctico hacer las actividades. Les digo porque lo vamos a trabajar esta semana y la otra, pero pues incluso en todo el recorrido en prepa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, solamente quiero destacar esta parte de identificar las ideas principales, la idea principal que tiene que ver con el contenido de información básica del texto. Aquí yo les puse un ejemplo que me pareció muy pertinente cuando al poner esta imagen, ¿no? Que encontré. Y dice, ¿cómo aparece la idea principal? Es un párrafo y aparece, y puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. La idea secundaria, pues obvio no puede ir antes de la idea principal. ¿Ok? Y si se dan cuenta, es muchísimo más corta que la idea secundaria. Por eso les hago la mención, la idea principal no puede ser tan amplia. ¿De acuerdo? Eh, dice aquí, la idea principal habla acerca de los seres humanos, por nuestra nutrición somos heterótrofos. Punto. Ok, no sé muy bien qué es un heterótrofo. Entonces, la idea secundaria explicará y viene de la mano de la idea principal. La idea secundaria dice, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Ah, ok, ya me quedó claro que es un heterótrofo, cosa que no conocía. Entonces, cuando ustedes hagan sobre todo en la actividad número 4 que pide idea principal e ideas secundarias, pues ustedes describirán este, cómo viene una idea con la otra. ¿No? Mencionar, por ejemplo, si en este caso elegiste escuchar con los ojos a las muertas y te piden la idea principal, tiene que hacer una redacción muy breve, concisa y precisa de lo que está hablando el autor. Y en el otro punto son las ideas secundarias. Ahí sí, describiré eh, qué significado y qué resultado salió de la idea principal. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Eh, afortunadamente hay mucho más, también mucho material para revisar en internet, pero si no, con mucho gusto pues, pueden ustedes escribirme acerca y yo les brindaré información acerca de ideas principales y secundarias. Y también cuando reviso las actividades, eh, y veo que ahí hubo un foco rojo, pues les brindo un recurso relacionado a ello. ¿De acuerdo? Y bueno, ya por último, de esto, de los textos de la actividad número 3, creo que ya me habías mencionado, o estoy en eso ya de revisar cuál es la que te llamó la atención, Madei. No, creo que ya iba para revisar tu actividad, pero ¿cuál fue el texto que más te llamó la atención, Madei? Recuérdame, por favor. Eh, Fue el Principito, pero también el de Vivimos en un multiverso. También me llamó la atención, pero para la actividad escogí el Principito. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mari. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Gracias por su participación. Lástima que ya no se pudo conectar a Ana Paula, pero solamente para recordar, creo que puse 20 de octubre, creo que me estoy saltando, ¿no? Una semana, perdón, el cierre es el 13 de octubre de la semana 2. Aquí voy a corregir una vez porque no sé qué ando yo pensando. Ya en Navidad, entonces creo, o quién sabe. Eh, el domingo 13 de octubre se cierra la plataforma, mucho ojo en la entrega de actividades a tiempo. Si por alguna situación no pudiste entregar de la grabación, etcétera, comuníquese conmigo a la brevedad posible
en ese mismo día, es lo más favorable para ver las opciones de entrega. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias por el ingreso. Muy buen fin de semana. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes y que les vaya muy, muy bien. Bonito fin de semana y cuídense mucho, cuídate mucho, ahí y que, bueno, nos vemos la siguiente semana, el miércoles. Gracias. Gracias, igualmente, buenas noches. Bye.